Sofía Ramos, de 32 años, había dejado de creer en los milagros hacía mucho tiempo. El Hogar San Miguel de Puebla le había enseñado que la vida se trataba de supervivencia, no de cuentos de hadas. 15 años transcurridos en dormitorios hacinados, comidas escasas y ropa de segunda mano. 15 años viendo familias felices que venían a elegir niños pequeños y sonrientes. Pero nunca a ella, y nunca a Leo. Leo había llegado al orfanato cuando tenía 3 años. Sofía tenía 10. Era un niño hermoso con ojos azules profundos y el cabello castaño siempre despeinado. Apenas hablaba. Las monjas decían que había sido encontrado frente al portón una noche de invierno, envuelto en una manta costosa con un nombre bordado: Leo. Sin apellido, sin cartas, sin explicación. Sofía lo había tomado bajo su protección, enseñándole a atarse los zapatos, compartiendo su pan y abrazándolo durante las tormentas. Se habían convertido en familia, la única que ambos habían conocido. Luego, cuando Leo tenía 8 años, sucedió. Una pareja rica y elegante visitó el orfanato. Querían adoptar. Una semana después, Leo se fue. Sofía todavía recordaba su último abrazo, sus pequeños dedos aferrándose a su vestido y la promesa susurrada de reunirse algún día. Nunca más lo volvió a ver. 17 años de silencio. Ahora Sofía vivía en la Ciudad de México. Trabajaba como empleada doméstica para familias acaudaladas. Pagaba sus cuentas. Tenía comida en la mesa. Era más de lo que muchos de su infancia habían logrado. Esa mañana de octubre había comenzado su nuevo empleo en el Palacete Dávila, una de las residencias más lujosas de Polanco. El abogado Ricardo Dávila buscaba personal doméstico. El salario era generoso, la casa magnífica. Madame Duval, el ama de llaves, le había dado un recorrido rápido. Mármol por todas partes, lámparas de cristal, 6 dormitorios, una biblioteca, una sala principal. Fue en la sala principal donde Sofía estaba trabajando cuando lo vio. Estaba limpiando el polvo de los muebles antiguos cuando levantó la vista hacia la chimenea. Sobre ella, en un elaborado marco dorado, había un retrato. Un niño de unos 5 años, vestido con un suéter azul elegante, cabello castaño peinado y esos ojos azules imposibles. El tiempo se detuvo. El plumero cayó de sus manos temblorosas. Sofía dio pasos lentos, hasta que estuvo justo debajo del retrato, mirando ese rostro que había conocido tan bien. Era más joven en el retrato, pero era él. Cada rasgo, cada curva del rostro, esos ojos que había visto llorar tantas noches. Sus piernas cedieron. Se encontró de rodillas sobre el suelo de mármol, las lágrimas cayendo sin control, susurrando el nombre que no había pronunciado en voz alta en 17 años. Leo. Fue en ese momento que escuchó pasos rápidos. Ricardo Dávila entró corriendo a la sala, deteniéndose al verla de rodillas. Ricardo tenía unos 35 años, vestía un traje perfecto, cabello castaño y esos ojos, los mismos ojos azules penetrantes del retrato. Ricardo miró a su nueva empleada arrodillada frente al retrato de su hijo y algo en su pecho se oprimió. ¿Qué está pasando? ¿Por qué llora mirando a Mateo? Sofía lo miró, luego al retrato y de nuevo a él. El parecido era innegable. Intentó hablar, pero las palabras se atoraron en su garganta. Finalmente, logró susurrar aquel nombre, Leo, pronunciado con tanto dolor y reconocimiento que Ricardo sintió un escalofrío. ¿Cómo podía esa mujer conocer ese nombre? El nombre verdadero de su hijo, el nombre escrito en la manta cuando lo encontraron de bebé, el nombre que solo él y su esposa, Adriana, conocían, pues habían cambiado todo al adoptarlo. Ricardo se arrodilló lentamente junto a Sofía. Ella, entre sollozos, comenzó a contar una historia que lo cambiaría todo. Contó sobre el Hogar San Miguel en Puebla, sobre el niño llamado Leo, que llegó a los 3 años, 15 años juntos, ella protegiéndolo. La adopción cuando él tenía 8 años y la promesa de reencontrarse. 17 años de silencio. Ricardo la escuchó en silencio. Su hijo Mateo había muerto hacía 3 años, ahogado en el lago de su villa de Valle de Bravo.
Solo tenía 11 años. Él y Adriana se habían destruido en el dolor. Adriana murió un año después con el corazón roto. Pero esta mujer estaba diciendo cosas imposibles, que su hijo había vivido en un orfanato hasta los 8 años. ¡Imposible! Ellos lo habían adoptado cuando era un bebé. Sofía vio la duda en sus ojos y pidió ver los documentos de adopción. Ricardo, confundido, pero incapaz de negarse, la llevó a su despacho. Sacó los documentos. Certificado de nacimiento, documentos de adopción, certificado de defunción. Sofía examinó la adopción. El certificado decía que Mateo Alejandro Dávila había sido adoptado del orfanato Santa Clara de la CDMX cuando tenía 6 meses. Sofía sabía con absoluta certeza que Leo había estado en el Hogar San Miguel hasta los 8 años. «Algo no está bien», dijo Sofía, señalando las fechas y lugares. «Estos documentos están equivocados o falsificados». Ricardo se puso de pie, su rostro enrojeciendo de ira. ¿Cómo se atrevía a acusarlos? Pero al protestar, se detuvo. ¿Cómo podía esa mujer conocer el nombre Leo? Sofía permaneció calmada. No los estaba acusando a ellos, pero alguien había mentido. Alguien había ocultado la verdad. Ricardo se dejó caer en la silla. Sofía sugirió volver al Hogar San Miguel en Puebla, ver los registros, hablar con las monjas. La necesidad de la verdad despertó en Ricardo algo que había enterrado junto a su hijo. Le dijo que partirían hacia Puebla al día siguiente. El viaje en tren a Puebla fue silencioso. Sofía miraba el paisaje pasar, con los recuerdos del orfanato regresando en oleadas. Ricardo miraba los documentos que había traído, buscando respuestas en hojas de papel que ahora parecían más preguntas que certezas. El Hogar San Miguel se encontraba en las afueras de Puebla, un edificio austero que Sofía recordaba demasiado bien. Una joven monja les abrió el portón. Sofía pidió hablar con la Madre Superiora Inés. La suerte estaba de su lado. La Madre Inés todavía estaba allí, más anciana, pero con los mismos ojos penetrantes. La Madre Inés reconoció a Sofía y la abrazó. Luego notó a Ricardo, la elegancia de su traje y su porte autoritario. Sofía explicó la razón de su visita. Leo, el niño adoptado 17 años atrás, querían ver los registros. La Madre Inés dudó. Los registros eran privados. Pero Sofía suplicó. Era crucial, más importante de lo que podía explicar. La Madre Inés, con un suspiro, los llevó a la oficina administrativa. Sacó viejos libros polvorientos. Buscaron el año de la adopción, y allí, en una caligrafía cuidadosa, encontraron el nombre Leo, edad 8 años, adoptado por la familia Dávila. Documentación proporcionada por el licenciado García de la Ciudad de México. Ricardo sintió que la sangre se le helaba. Conocía al licenciado García. Había sido el brazo derecho legal de su suegro, don Eduardo Cárdenas, durante 30 años, manejando todos los asuntos delicados de la familia. El abogado había fallecido hacía 5 años, poco después de la muerte de Adriana, la esposa de Ricardo. Muy conveniente. La Madre Inés continuó leyendo. Había notas adjuntas. El niño había sido declarado adoptable. La pareja Dávila había proporcionado todos los documentos necesarios. Todo parecía en orden, excepto por una pequeña nota escrita al margen, casi ilegible. Solicitud urgente. Documentación acelerada por orden superior. Pago extra recibido. Pago extra. Ricardo cerró los ojos. Su suegro había comprado a su hijo. No fue una adopción legal, fue una venta. Probablemente falsificaron los documentos para hacerlo parecer más joven, para ocultar sus años en el orfanato, para borrar completamente su verdadera historia. Sofía puso una mano delicadamente en su brazo. No era su culpa. Él no sabía. Pero ahora conocían la verdad. Leo había sido arrancado de su vida verdadera y entregado a una familia que lo amaba, pero que lo había obtenido a través de medios ilegales orquestados por su suegro, don Eduardo Cárdenas. Ricardo miró a la Madre Inés. Tenía otra pregunta, una que lo aterrorizaba. Preguntó por los registros de defunción. ¿Había un certificado de muerte para un niño llamado Mateo o Leo hacía 3 años?
La madre Inés revisó los registros más recientes. No había ningún certificado de muerte, ninguna notificación. Si el niño hubiera fallecido, el orfanato, que todavía tenía jurisdicción legal técnica, debería haber sido informado. Ricardo se levantó tan rápido que la silla cayó al suelo. ¿Qué significaba eso? Mateo había muerto. Él había visto el cuerpo, había organizado el funeral, había enterrado a su hijo. Tenía un certificado de defunción oficial. Salió corriendo, sacó su teléfono y llamó a su asistente en Polanco. Le ordenó encontrar de inmediato el certificado de defunción original de Mateo de los archivos del hospital. Quería verificar cada detalle, cada firma, cada sello. El asistente llamó 2 horas después, mientras Ricardo y Sofía esperaban en una cafetería cercana, demasiado conmocionados para hablar. La voz del asistente temblaba. El certificado de defunción existía, pero había irregularidades. La firma del médico era auténtica, pero el cuerpo nunca había sido identificado oficialmente por huellas dactilares o ADN. Había sido identificado solo visualmente por los padres, y el funeral había sido una ceremonia con ataúd cerrado a petición de la familia. Ricardo dejó caer el teléfono sobre la mesa, miró a Sofía, el rostro blanco como un fantasma. ¿Y si Mateo, o Leo, no hubiera muerto en absoluto? Regresaron a la Ciudad de México esa misma tarde, con las mentes a 1000 por hora. Si Leo no había muerto, ¿dónde estaba? ¿Por qué alguien habría orquestado su muerte? ¿Quién tenía tanto que ganar con esta elaborada mentira? Ricardo pensó en su suegro, don Eduardo, fallecido hacía 7 años. Había dejado un imperio industrial, miles de millones en activos, y había dejado todo a Adriana, su única hija. Cuando Adriana murió, todo pasó a Ricardo. Pero si Mateo, Leo, hubiera estado vivo como heredero directo, habría heredado todo al alcanzar la mayoría de edad. Ricardo habría sido solo un custodio temporal. ¿Quién se habría beneficiado de la muerte de Mateo? ¿Quién estaba lo suficientemente cerca de la familia para orquestar una conspiración tan elaborada? Ricardo llamó a su investigador privado. Le ordenó investigar a todos en la órbita de su familia hacía 3 años, movimientos financieros, comunicaciones, viajes, y en particular le pidió que investigara a su cuñado, Gustavo Cárdenas, el hermano menor de Adriana. Gustavo, el hijo segundón que nunca heredó nada, que vivía de una pequeña renta, siempre a la sombra de Adriana. Ahora Ricardo recordaba cuán útil había sido Gustavo después de la muerte de Mateo. Organizó el funeral, manejó los documentos, consoló a Adriana siempre presente. Demasiado presente. 2 días después, el investigador privado llamó a Ricardo. Sofía estaba a su lado, en el penthouse de Polanco. Había encontrado algo. Hace 3 años, informó el investigador con voz tensa. Exactamente una semana después de la muerte declarada de Mateo, Gustavo Cárdenas recibió una transferencia de $2 millones de una cuenta offshore en Islas Caimán. La fuente era imposible de rastrear completamente, pero el banco intermediario era el mismo utilizado por el difunto don Eduardo Cárdenas, el suegro, para sus negocios más discretos, y había más. 3 semanas después de la muerte de Mateo, Gustavo compró una propiedad en Valle de Bravo, una villa aislada, continuó el investigador. La compró a través de una sociedad fantasma, pero logramos rastrear los documentos. ¿Y quién resulta vivir en esa propiedad según los registros locales? El corazón de Ricardo latía con fuerza. Un niño de unos 9 años, registrado como hijo adoptivo de Gustavo Cárdenas. Nombre, Mateo Cárdenas. Ricardo dejó caer el vaso que sostenía. Se hizo añicos en el suelo de mármol, pero no lo notó. Sofía leyó el informe del investigador, la mano sobre la boca. Leo estaba vivo. Su hermano del orfanato estaba vivo. Su hijo estaba vivo, pero era prisionero de un tío que lo había matado para robar su herencia. Ricardo se levantó de golpe. Tenían que ir a Valle de Bravo de inmediato. Sofía lo detuvo. Si vamos directamente, Gustavo podría desaparecer con Leo. Podría hacerle daño. Debe ser un plan. Ricardo sabía que ella tenía razón,
pero cada fibra de su ser gritaba por correr hacia su hijo. 3 años. 3 años llorando sobre una tumba vacía, mientras su hijo estaba vivo, asustado, preguntándose por qué su padre no venía a salvarlo. Sofía prometió: «Lo traeremos a casa, Ricardo, pero debemos ser inteligentes. Gustavo es peligroso. Ya demostró ser capaz de secuestro y fraude de muerte». Necesitaban pruebas concretas antes de ir a la policía. Necesitaban a alguien que fuera a Valle de Bravo, viera a Leo con sus propios ojos y descubriera la situación. Ricardo dijo que enviaría al investigador, pero Sofía negó con la cabeza. «Un investigador será notado. Necesitan a alguien que pase desapercibido, alguien que Gustavo no conozca. Yo iré». Ella podía presentarse como turista, alquilar una cabaña cercana, observar, y cuando encontrara la oportunidad, le hablaría a Leo, le recordaría quién era, le diría que vendrían a rescatarlo. Ricardo quiso protestar, era demasiado peligroso, pero Sofía sonrió tristemente. «Leo fue mi hermano durante 5 años antes de ser su hijo, Ricardo. Yo lo protegí cuando era pequeño. Es hora de protegerlo de nuevo». Sofía partió hacia Valle de Bravo 3 días después. Ricardo le dio dinero, documentos y un teléfono móvil encriptado para comunicaciones seguras. El pueblo cerca del lago era pintoresco y tranquilo. Sofía alquiló una pequeña cabaña a unos cientos de metros del rancho de Gustavo. La villa era grande, rodeada por un muro alto y portones eléctricos, pero ella podía ver el jardín desde ciertos ángulos. Su corazón se rompió la primera vez que lo vio claramente. Era Mateo, Leo, más alto, más delgado. Pero esos ojos azules eran inconfundibles. Se movía lentamente, con una tristeza que no debería tener un niño de 11 años. Sofía pasó días observando la rutina. Gustavo dejaba la villa cada mañana a las 8, regresando tarde por la noche. Había una ama de llaves que cuidaba a Leo durante el día. El cuarto día, Sofía vio su oportunidad. El ama de llaves salió al mercado, dejando a Leo solo en el jardín por media hora. Sofía esperó 5 minutos y luego se acercó al muro. Llamó suavemente su nombre: «Leo». El niño se giró bruscamente, mirando confundido. Sofía llamó de nuevo, un poco más fuerte. Leo se acercó al muro. Sofía se colocó donde él podía verla a través de las barras del portón. «¿Me recuerdas? Soy Carmen», corrigiendo el nombre del orfanato en su mente. «Sofía. Soy Sofía del orfanato. Yo te daba la mitad de mi pan, yo te abrazaba durante las tormentas». Leo la miró durante largo rato en silencio. Luego algo en sus ojos cambió. Un recuerdo emergiendo. Susurró su nombre: «Sofía». Sofía sintió las lágrimas caer. Le dijo que había venido a llevarlo a casa, con su verdadero padre que lo amaba desesperadamente y que había llorado 3 años creyéndolo muerto. Pero Leo negó con la cabeza. No podía. «El tío Gustavo dice que mi papá murió en el accidente junto con mi mamá. Dice que si intento escapar, pasarán cosas malas». Sofía sintió la ira, pero se mantuvo calmada. Le dijo suavemente que Gustavo le había mentido. Leo dudó. Luego asintió lentamente. Había esperanza en sus ojos por primera vez. Escucharon el sonido de un auto. Gustavo había regresado temprano. Leo se alejó rápidamente del muro. Sofía se escondió detrás de los árboles, el corazón latiendo con fuerza. Esa noche llamó a Ricardo y le contó todo. Leo estaba vivo, pero manipulado. Debían actuar rápido, pero con extremo cuidado. Ricardo dijo que ya estaba coordinando con la Policía Internacional. Tenía las pruebas, las transferencias de dinero, los documentos falsificados. Estaban preparando una orden de arresto para Gustavo. Sofía dijo que se quedaría vigilando a Leo. Ricardo le dijo que tuviera cuidado y le dijo algo que nunca había dicho a nadie, excepto a su esposa. «Gracias, Sofía. Gracias por amar a mi hijo cuando yo ni siquiera sabía que existía como Leo. Gracias por traerlo a casa». La operación se puso en marcha una semana después. La Policía del Estado de México, coordinada con la Policía Internacional, llegó al rancho de Gustavo Cárdenas a las 6 de la mañana. Sofía estaba allí con Ricardo, su investigador y trabajadores sociales.
Gustavo fue arrestado en el momento en que intentaba escapar por el portón trasero con una maleta llena de efectivo y documentos. Encontraron a Leo, Mateo, en su habitación, sentado en la cama, con los ojos muy abiertos por la irrupción. Estaba asustado y confundido por tantas personas, pero entonces vio a Ricardo. Leo lo miró durante un largo momento, estudiando su rostro, y luego susurró aquella palabra oxidada por el desuso y la manipulación. «Papá». Ricardo cruzó la habitación, se arrodilló frente a su hijo y tomó su rostro entre las manos. Le dijo que sí, que era su papá, y que lamentaba tanto no haber estado allí, no haberlo protegido, pero que ahora estaba allí y jamás volvería a dejarlo ir. Leo se lanzó a los brazos de su padre, finalmente llorando los años de dolor y confusión, liberándose en sollozos. Ricardo lo abrazó con fuerza, haciendo promesas que esta vez cumpliría. Sofía los miraba desde la puerta, las lágrimas cayendo pero con una sonrisa. Leo estaba en casa. Los meses siguientes fueron complejos. Gustavo fue acusado de secuestro, fraude y falsificación de documentos. Fue condenado a 25 años de prisión. Los bienes robados fueron devueltos a la familia Dávila. Para Ricardo y Leo, lo importante era reconstruir. Leo necesitaba terapia para procesar todo: el orfanato, la verdad sobre su adopción, la mentira de su muerte y el trauma del encierro. Necesitaba tiempo para recordar quién era realmente. Y Sofía. Ricardo le ofreció mucho más que un trabajo de empleada doméstica. Le ofreció un lugar en su familia. Le ofreció una habitación en el palacete, un papel permanente en sus vidas. Ella había sido la hermana de Leo cuando nadie más lo era. Ella había sido quien lo trajo de vuelta a casa. Sofía aceptó. Por primera vez en su vida, tuvo una familia de verdad. 2 años después, Ricardo, Leo y Sofía estaban en la sala del palacete de Polanco. Sobre la chimenea, junto al retrato del niño de 5 años, ahora había un nuevo retrato. Leo a los 13 años, sonriente y feliz, con Ricardo a un lado y Sofía al otro. Una familia reconstruida con piezas rotas, pero fuerte y verdadera. Leo iba a la escuela, tenía amigos, reía de nuevo. A veces todavía tenía pesadillas, pero siempre despertaba en una casa donde era amado, donde estaba seguro, y eso hacía toda la diferencia. Ricardo había aprendido que la familia no era solo sangre o documentos legales, era amor, protección y presencia. Era Sofía, que nunca había olvidado. Era Leo, que había sobrevivido y perdonado. Y era él, Ricardo, que había encontrado el valor para enfrentar la verdad. Sofía miraba a los 2 hombres de su vida y sabía que, finalmente, estaba en casa. No el orfanato, no los pequeños apartamentos solitarios. Casa, donde dices familia y todos se giran. Donde cuando dices te amo, alguien responde. Donde cuando miras un retrato en la pared, ves no solo a un niño perdido, sino a un niño encontrado.